A partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. En este día, Señor, hemos venido con mucho regocijo, hoy ya domingo, y sigue corriendo el tiempo mientras que tu presencia, tu venida, Señor, se va acercando. Cuando viniste la primera vez, Señor, viniste por medio de la obra del Espíritu Santo, quien te engendró en el vientre de María. Pero ahora que regresas la segunda vez, vendrás por sí mismo y vienes para emitir el juicio sobre todas las naciones. Por eso en esta mañana, Señor, me rindo delante de ti, me postro delante de ti, junto a tu familia, Señor, que es tu iglesia, tu novia, la cual viene, Señor, a levantar de un minuto para otro, Señor. Permítenos en esta mañana meternos, Señor, en tu presencia, nadar en tus aguas, Señor. Que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, se recree sobre la vida de tu iglesia, mientras nosotros te rendimos este culto de adoración y de alabanza, y nos disponemos también más adelante a escuchar tu voz. Mi Señor Jesús, con toda la dedicación de mi corazón y el corazón de tu iglesia, este culto es para ti. Recíbelo, te lo ruego, Señor. Amén y amén. Voy a pedirles el favor, abran sus Biblias en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Mientras usted lo va buscando ahí, libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a leer el último capítulo de la Biblia. Usted puede saludar a su familia mientras yo saludo a Marlene, quien está a mi lado, mi esposa. Marlene, hola, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te fue en el curso de la semana? ¿Cómo te has sentido? Buenos días, bien, gracias al Señor, estoy feliz. Hemos tenido una semana bendecida, con dificultades, con pruebas, pero también hemos visto la gracia del Señor sobre nuestras vidas, la bendición, el acompañamiento. Su palabra no nos ha faltado. Dios nos ha hablado por medio de sus siervos y le doy toda la gloria y la honra a Él por su palabra. Es que el Salmo 16 dice muy claramente que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Por eso, estando con Él, siempre saldremos vencedores, porque Él es el que batalla por nosotros. A pesar de tanta dificultad, en la cual no le vamos a dar tanta importancia o más importancia que lo que nos debe ocupar, y es esperar su gloriosa venida, que aquí haya una iglesia que cuando escuche su voz lo reciba con aplausos, con vítores, que lo reciba con todo el regocijo y que le diga: ven, Señor Jesús. ¿Tienes listo el capítulo 22 del libro de Apocalipsis? Muy bien, entonces participa y lee en voz alta también ahí, para que los que estén a tu lado puedan degustar la palabra de Dios. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones.
Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado. Soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, dice el Señor Jesús. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Diga conmigo: ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Diga otra vez: ven, Señor Jesús. Amamos tu venida. Vamos a entrar en la presencia del Señor a partir de este momento, a entregarle esta ofrenda de adoración y de alabanza. Del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
del cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que proclama tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Al soberano y Señor, a ti, mi Jesús, te coronamos de gloria y de honra en esta mañana y arrojamos nuestras coronas a tus pies y nuestra adoración única y exclusivamente para ti, Señor. Amén y amén. Señor, en esta mañana nos alegramos y nos gozamos en tu presencia. Por eso, Señor, queremos hoy honrarte, pues tú eres nuestro Dios, nuestro Mesías Salvador. Por la gloria del Señor llegó. Santo, Santo, su Espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor, para este día Él nos creó. Santo, Santo, el Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré, exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. Hoy la gloria del Señor llegó. Santo, Santo, su Espíritu hoy nos llenó. Santo es el Señor, para este día Él nos creó. Santo, Santo, el Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré, exaltado seas tú, Jesús
Dice la palabra del Señor en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? ¿Por qué habremos de temer, Señor, si tú estás con nosotros? Y en esta mañana precisamente queremos elevar este cántico, declarando que tú eres, Señor, nuestro escudo y que tú eres, Señor, nuestra luz, que tú eres nuestra salvación. Señor, y de eso estamos convencidos, que nos esconderás en el día del mal. Uno de los acontecimientos más grandes que nosotros estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesús, que Él venga por nosotros, y esta es nuestra mayor esperanza, que Él venga por nosotros que somos su iglesia,
Y en esta mañana quisiera invitarte para que aprendieras este cántico y a medida que lo vamos a ir cantando, tú puedas elevarlo como un clamor en esta mañana. Señor, y amamos tu venida. Hola Marlene, hemos llegado ya a un tiempo muy hermoso
una de las partes más solemnes y que traían más regocijo en la celebración al Señor en el pueblo de Israel era precisamente cuando era el momento de presentar las ofrendas. Y yo creo que nosotros no podemos perder de vista todo aquello que significaba para el pueblo poder presentarle ofrendas al Señor, porque estaban evidenciando que el Señor los había sustentado aún en los tiempos más terribles, más difíciles. Ellos habían sido, la tribu de Judá había sido desarraigada y había sido llevada cautiva a Babilonia. Las otras tribus habían sido llevadas cautivas a Asiria y allá se perdieron. Allá pues ya no se volvió a saber nada de ellas. Pero mientras estuvieron en ese cautiverio, los de la tribu de Judá en Babilonia, 70 años, que el Señor les dijo: empiecen a edificar casas, es decir, esto se les va a demorar un ratico. Ellos empezaron a hacer sinagogas. Ya el templo no lo tenían ahí, por supuesto, había quedado con muchas afectaciones después de la toma ahí en Judá, en Jerusalén. Y el Señor les dice que deben seguir el culto al Señor, deben seguir su culto a Él, aún en medio de las dificultades. Ellos ahí, entonces, en cada casa, o por lo menos en sectores, se reunían y ahí nacieron las sinagogas. De eso hablaremos en otra ocasión. Hoy lo que le quiero dar relieve es al gozo y a la alegría que nos debe producir a nosotros venir ante el Señor a decirle: aquí te presento el testimonio por medio de estas ofrendas y estos diezmos, de que tú sí das provisión a tu pueblo aún en medio de las más penosas dificultades. Este es un tiempo de regocijo y por eso yo creo que es muy bueno que le demos gracias a Dios. Marlene, invitemos a las familias que nos están acompañando para que también le presenten sus ofrendas al Señor ahí donde están. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, de podernos reunir, Señor, aquí en familia, y aquellos que nos están viendo también en sus hogares. Hoy te damos gracias, Señor, por la provisión que tú nos has dado, porque tú nunca nos has faltado y tú nos has prometido estar con nosotros. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de tu presencia con acción de gracias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Con gratitud, Señor, lo hacemos, porque te pertenecen a ti y tú ya nos has dado, Señor. Y por eso hoy venimos, Señor, tan agradecidos, que los presentamos, Señor, como una ofrenda mecida delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida.
alabarás. Y es más que una canción. A ti de quien volverán a ser los imperios de la tierra y a quien todo le pertenece y en cuyas manos está el corazón de la humanidad. Sea la honra, la gloria, el honor y la soberanía por siempre y para siempre, mi Jesús. Amén, amén y amén. Marlene, hoy como siempre, nunca ha escaseado la palabra de Dios. Sí, eso es verdad. ¿Recuerdas el episodio cuando el Señor Jesús vio a las multitudes y también Él advirtió que no tenían ninguna provisión? Solamente había un jovencito por allí que tenía la provisión personal, panes de cebada que seguramente después de 3 días ya estaban duros, y pescadito. Solamente su porción personal, era su almuerzo, era su fiambre. Sin embargo, puesto eso en las manos del Señor, recuerda que Él le dice a los discípulos: díganle a la multitud que se siente en la hierba. Ahí estaba haciendo el honor de que Él es el buen pastor. Amén. Que nos lleva a lugares delicados, a verdes pastos y a aguas cristalinas. Eso trajo fortaleza al pueblo, a las multitudes. Y hoy también el Señor nos está diciendo que nos sentemos en lugares de pasto fresco, porque viene la palabra de Dios, viene su provisión. Y en razón a esto, quiero dejarlos a ustedes en compañía del reverendo, nuestro pastor Nicolás Ocampo Jr. Él nos va a servir la palabra en esta mañana. Prestemos oído como lo hemos venido haciendo. Pidámosle al Señor discernimiento y que nos dé entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Así que, pastor, como siempre, déjate usar por el Espíritu Santo y alimenta nuestras vidas en esta mañana. Amén y amén. Amén. Todos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Buenos días, qué alegría poder compartir con usted la palabra del Señor. Hoy quiero dar un saludo muy especial a Íntima Devoción como iglesia, pero también a todos los amigos que han estado llegando en las últimas semanas a esta señal. En los últimos días hemos tenido más de 6,000 personas que han estado registrando visitas y escuchando nuestras enseñanzas de la palabra del Señor. Así que a todos ustedes una bienvenida muy especial. ¿Y qué tal si, aunque estemos en casa, usted voltea con la persona que tiene a su lado, le dice estás hermoso o hermosa, le das una palabra de bendición? Yo tengo aquí a Claudia por allí, tengo a los pastores, tengo a mi esposa allí al frente, todos trabajando para que esto salga muy bien. Así que están hermosos, Dios les bendiga. ¿Quieren dar gloria a Dios? A ver si los demás los escuchan. ¡Gloria a Dios! Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dice: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Aunque ya oramos hace algunos minutos, ¿qué tal si oramos un minutito? Señor, esta mañana ponemos esta palabra y te pedimos, Señor, que produzca en nosotros el fruto necesario para que seamos santificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer es un texto en el que precisamente el profeta Samuel le está anunciando a Saúl que Dios lo ha descalificado, lo ha descartado, le ha quitado el reino y ahora se lo va a entregar a alguien mejor que él.
Una de las cosas que va a decir allí el profeta Samuel es que la gloria de Israel no miente. Y cuando está haciendo referencia a eso, está hablando de Dios mismo. Pero también dice el profeta Samuel, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. El profeta Samuel está teniendo allí una tremenda revelación y esa revelación la lleva a la proclamación para decir una cosa: lo que Dios ha anunciado es verdad. Él no miente ni cambia de parecer, así que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Es por eso que quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado La Biblia revela el futuro. Porque la historia nos dice que la raza humana tiene tremenda hambre por conocer lo que el futuro nos tiene reservado. Hay tres fuentes en las que la gente busca revelación acerca del futuro. Y esas tres fuentes no es que las tres contengan verdad en sí mismas, sino que son las que la gente practica constantemente. Y quiero hablar un poquitito de eso antes de adentrarnos en el tema, para que veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Una primera fuente en la que la gente busca revelación acerca del futuro son los medios espirituales que superan nuestra razón o nuestra capacidad. Estoy hablando de las prácticas como la astrología, las predicciones de los oráculos, la adivinación, varias formas de misticismo. Y es importante destacar que aunque la gente busca por medio de esta fuente saber el futuro, en realidad terminan siendo intentos esquivos, engañosos y contrarios a Dios. Es una costumbre muy común de la gente consultar a un brujo, hechicero, nigromante, y hoy tienen formas más sofisticadas o bonitas de llamarse a estas personas, pero en últimas terminan siendo lo mismo, siervos de Satanás que por medio del ocultismo no pueden hablar acerca del futuro, pero sí atan a la gente en relación a su destino para hacerles creer que lo que han dicho es lo correcto. Las personas que practican el engaño de la adivinación, de las predicciones, de la astrología y del horóscopo, tienen la tendencia a creer que lo que alguien les dice con esta práctica les está señalando qué es lo que va a ocurrir en sus vidas. Y no es así. No es que esas personas puedan hablar del futuro, sino que en realidad lo que están haciendo es atar el presente de esas personas para que demonios y espíritus inmundos vengan a dominar y a gobernar la vida de estas personas. La gente dice, pastor, yo leí las cartas y me las leyeron y se ha cumplido todo tal cual me lo dijeron. Escúchame esto, no es que se esté cumpliendo eso que te pronosticaron, porque es imposible que alguien pueda saber el futuro de otra persona. Lo que en realidad ocurrió es que fuiste atado a una fuerza de oscuridad que también ató tu destino y entonces no has podido avanzar, sino que estás en un punto en el que crees que se está cumpliendo lo que te dijeron, pero en realidad lo que hicieron fue atarte como si te hubieran puesto una estaca en el camino para que no avances conforme a lo que Dios tenía preparado para ti. No porque para Dios sea imposible que avances, sino porque tú abriste una puerta al ocultismo que te ha atado en el presente y por supuesto en el futuro. La segunda forma de tratar de conocer el futuro tiene que ver con formas más sofisticadas y científicas. Hay áreas del saber como la física, la sociología, la economía, la demografía y también el estudio de la población. También la forma de determinar la producción de alimentos y predicción del tiempo. Recuerdo que cuando era niño en un noticiero nacional aparecía en cada emisión alguien que hablaba acerca del estado del tiempo para los siguientes días. Y a mí me parecía curioso que normalmente no se cumplía lo que esta persona había predicho. No porque se equivocara, sino porque tal vez para ese momento no tenía herramientas científicas que le ayudaran a ser más preciso. Sin embargo, usted hoy puede consultar en su teléfono celular y si usted consulta 2 o 3 días adelante, inclusive semanas adelante, hasta tratan estos sistemas tecnológicos de decirle si va a hacer sol, si va a llover, si va a estar nublado, inclusive qué velocidad llevará el viento. Estos resultados que ofrecen estas ciencias son útiles
y pueden ayudarnos a estimular la reflexión. Sin embargo, confirman el hecho de que ninguna mente ni sistema humano pueden prever las muchas contingencias que afectan los acontecimientos futuros. Miren la situación que estamos viviendo. Hace algunas semanas atrás un hombre me enviaba un video donde mostraban a una mujer que practica el ocultismo diciendo que estas cosas iban a ocurrir. Cuando yo miré las fechas me di cuenta que ella estaba hablando con posterioridad de un hecho que para ese momento era menor en China, donde todo esto empezó, pero ella trató de ponderarlo para luego hacer creer que estaba hablando la verdad. Cuando hablamos de las ciencias, tenemos que decir que ellas sí nos ayudan, pero nunca podrán ayudarnos a saber con exactitud lo que ocurrirá más adelante. Por ejemplo, es imposible que nos digan cuándo ocurrirá un terremoto. No lo sabemos. Por la palabra del Señor Jesús sabemos que ocurrirán y ya vienen uno tras otro. Pero no podemos saber ni la hora ni el lugar para tomar una actitud como de espera, me voy a aferrar aquí a este muro para que no se me caiga encima el edificio. Es imposible. Hay una tercera fuente y es la Biblia. Y debo decir con mucha certeza, seguridad y convicción espiritual que allí hay una confiabilidad impecable. En sus páginas yace el discernimiento profético que buscamos. Solo la palabra de Dios, que es la Biblia, puede satisfacer nuestro anhelo de mirar hacia el futuro. No hay otra fuente, ni siquiera el ocultismo, ni siquiera las ciencias. Dije de las ciencias que pueden darnos luces, pero no hay ninguna otra fuente diferente a la palabra de Dios con la cual podamos saber con exactitud lo que Dios ha determinado. Me gustaría que esta mañana, en este ejercicio de saber lo que Dios dice en relación a su palabra, miráramos algunos textos bíblicos para que pudiéramos nosotros empezar a hacer como una introducción y así permitirnos empezar a confiar plenamente en lo que dice Dios en su palabra. En el Salmo 119, versículo 105, la Biblia dice: Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces queremos saber lo que ocurrirá en largas jornadas de tiempo? Pero la Biblia parece que nos está alumbrando mientras vamos paso a paso. Y no es porque no tenga la capacidad de decirnos el futuro, sino porque Dios nos alumbra en el día a día. En Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice que Dios mismo se expresa de él diciendo lo siguiente: así dice el Señor. Y no cualquier Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Aquí Dios está diciendo: el único que tiene el poder y la capacidad de anunciar lo que ocurrirá en el futuro soy yo. No hay otra persona. No hay nadie que haya estado conmigo cuando establecí mi pacto con Israel, mi pueblo. Y no hay nadie que pueda exponer ante mí lo que está por venir. Solo yo puedo hacerlo. En ese mismo capítulo, en los versículos 24 y siguientes, el Señor sigue hablando diciendo: así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Oh, pues, va a hablar aquel que te puso en el vientre de tu mamá. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Y en este caso hay una palabra profética especial para Israel y para Jerusalén, donde Dios va a decir: como yo ridiculizo a los que hablan y están dándoselas de profeta, y como yo cumplo lo que mis siervos sí han anunciado, digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. En el año 70 después del Señor Jesucristo, Israel o Jerusalén fue completamente destruido.
He dicho en sermones anteriores que pudo haber ocurrido que muriesen cerca de 2 millones de judíos y cerca de otro millón fue esparcido por el mundo. Las murallas, los edificios que se habían construido allí fueron completamente vueltos en ruinas. ¿Y sabe qué está diciendo Dios por medio del profeta Isaías cuando eso ni siquiera había ocurrido? Está anunciando que sin que haya ocurrido la reprensión donde se destruyó Jerusalén, Dios promete que será restaurada. En el año 1948 empezó esta restauración para Israel. ¿Y por qué? Porque así lo había anunciado el Señor. Luego hablamos de ese tema. En Isaías capítulo 46, versículo 9 dice el Señor: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Este es uno de los textos que a mí particularmente me conmueve. Dios está diciendo: yo anuncio el fin desde el principio. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando algún acto ocurre, cuando ocurren ciertas cosas, empieza a aparecer gente a decir: yo lo había anunciado, yo lo había visto, yo sí lo había dicho, pero nadie me había prestado atención? Y muchas veces no es que lo hubiesen dicho, sino que se alinean a la realidad para tratar de hacerse ver como si fueran personas que tuvieran la capacidad de anunciar las cosas. Quiero que sepa algo: el único que puede anunciar lo que ocurrirá al final, y lo puede anunciar muchísimo antes que ocurra, aquí Dios está diciendo desde el principio, es el Señor. Yo digo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Gloria a Dios. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 20, Daniel, después de haber recibido de Dios una revelación en cuanto a algo que le estaba pidiendo con sus amigos, va a hacer una proclamación en relación al poder de Dios para anunciar lo que está en oculto. Daniel dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Atención. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. ¿Qué está diciendo? Que toda fuente de conocimiento y todo acto está en la presencia de Dios, y Dios es el que o lo revela o lo esconde. También en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, Nabucodonosor, que era un rey pagano, va a hacer una declaración en relación al poder de Dios y a cómo Dios puede mostrar con anterioridad lo que ocurrirá en el futuro. Dice: pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Así que esos textos nos muestran la soberanía, el poder, la sabiduría y sobre todo cómo Dios es el único que puede determinar lo que ocurrirá en el futuro y anunciarlo cuando esas cosas ni siquiera han ocurrido. Así que si creemos que solo Dios puede revelar el futuro, se deduce que debemos lograr una correcta valoración de su soberanía, su majestad y su justicia. Y aquí me gustaría que usted entendiera algo: Dios jamás comete errores. ¿Qué tal si usted se lo dice a la persona que tiene a su lado? Dios jamás comete errores. Así que si alguno tiene dudas en relación a la palabra de Dios o la capacidad que Dios tiene de revelar sus hechos y sus planes para el futuro, dirigirse a la Biblia le servirá mucho para que se dé cuenta que todo lo que ha sucedido y que está sucediendo y que sucederá en los próximos días, meses y semanas, fue siempre revelado por Dios. Quiero que miremos esta mañana dos aspectos. Voy a intentar que miremos dos aspectos en relación a cómo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento anuncia acontecimientos que se ven registrados en el Nuevo Testamento, y cómo en el Antiguo Testamento hay expresiones proféticas que aún no se han cumplido, pero que, ya que Dios las dijo
Y si otras se cumplieron, las que no se han cumplido, podemos tener la seguridad que se cumplirán. No sé si fui claro con eso o me enredé mucho. ¿Fui claro? Hay cosas que la Biblia, la palabra de Dios no registra que se han cumplido, pero que como están escritas allí como un anuncio, usted y yo debemos tener una certeza, se cumplirán. Así que quiero hablar de dos momentos. No sé si alcanzaremos esta mañana, pero en un primer momento hablaremos de cómo la Biblia en el Antiguo Testamento nos da señales y detalles exactos de los acontecimientos que vivió el Señor Jesús. Tal vez hoy, o si no más adelante, miraremos detalles en relación al pueblo de Israel. Trataré de ir rápido y le agradezco que usted vaya rápido, tome su cuaderno de notas y apunte. En primer lugar, quiero hablar de una promesa que Dios hizo en relación al nacimiento virginal del Señor Jesús. Esta promesa Dios la hizo más o menos 738 años antes que el Señor Jesucristo naciera. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice el profeta: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías le ha dicho al rey: bueno, pida una señal para que usted sepa que Dios sí lo va a proteger en este momento de dificultad que usted tiene. Y entonces el rey dice: bueno, yo no soy alguien muy importante y me da pena pedirle señales al Señor. Y entonces el profeta Isaías le va a decir: usted sigue siendo muy duro, pero mire, le voy a dar una señal para que usted sepa que Dios va a librarlo del poder de su enemigo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora bien, ¿a cuál virgen se estaba refiriendo el profeta Isaías? Tal vez para ese momento el profeta Isaías mismo no lo sabía, porque recuerde, ese fue un anuncio que se hizo 738 años antes que el Señor Jesucristo naciera. ¿Y saben qué pasó? En el Santo Evangelio según San Lucas, este médico muy prestigioso y muy importante en la vida de fe de la iglesia de hoy, el doctor Lucas, escribió lo siguiente, narrándonos acerca de una característica de la Virgen, o más bien de María. Dice que cuando el ángel Gabriel la visitó para anunciarle que quedaría en embarazo, ella preguntó: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Y la pregunta viene por una razón natural. Ella dice: puesto que soy virgen. Así que el ángel Gabriel le va a contestar: tranquila, usted no va a quedar en embarazo por una obra natural. Usted va a quedar en embarazo porque el Espíritu Santo vendrá sobre usted o sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Qué ocurrió? Se cumplió lo que Dios había prometido por medio del profeta Isaías. Cuando usted y yo escuchamos que una muchacha está en embarazo, usted y yo sabemos que eso ocurrió bajo un acto natural. Hubo relaciones sexuales con un hombre, y por eso entonces viene un bebé. Pero aquí había algo que era tremendamente poderoso. Dios había anunciado que nacería un niño por medio de una mujer que jamás había tenido relaciones sexuales, es decir, era una virgen. ¿Y saben quién se cumplió eso? En la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios mismo había decidido descender como hombre, y entonces se cumplió lo que había anunciado por medio del profeta Isaías. En segundo lugar, hay un detalle en relación a la vida del Señor Jesús, y es que fue anunciado que su nacimiento no sería en Medellín, no sería en Bogotá, no sería en Turquía, no sería en Londres, no sería en Roma, sino que su nacimiento sería en Belén. Esta promesa ocurrió más o menos 735 años antes que el Señor Jesús naciera. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, el profeta declara de parte de Dios lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, es decir, en una ciudad insignificante, pequeñita. De hecho, la gente tenía un proverbio y decía: ¿puede algo bueno salir de allá? ¿Puede ser Belén algo importante en medio de nosotros? Pero Dios había anunciado por medio del profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí hay dos profecías en realidad. Una de ellas es en relación al futuro y otra en relación a la esencia del Señor.
En relación al futuro nos está diciendo que su lugar de nacimiento sería Belén. Y en relación a su esencia nos está diciendo que ese niño que nacería es el Dios mismo, porque dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otro momento le comparto algo de eso. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? El mismo doctor Lucas, en el capítulo 2, versículo 4 de su evangelio, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, es decir, la misma ciudad que había anunciado el profeta Miqueas, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que se cumplió. Dios dijo, mire, va a nacer por medio de una virgen, va a nacer en Belén, y aquí se están cumpliendo esos detalles. Alguien podría pensar y decir, bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene detalles del pasado, entonces puede forzar las situaciones para que se cumplan en el futuro. Eso no es fácil. Si hay algo que es difícil de determinar, es el momento exacto en el que una mujer dará a luz a un hijo. Algunas veces los médicos con ciencia y con saber tratan de determinar cuántas semanas tiene, más o menos en qué fecha nacerá. Pero normalmente cuando el parto es natural, es imposible saber con exactitud cuándo las contracciones llegarán al máximo nivel para que el bebé pueda dar a luz. Así que este fue un acto profético que se cumplió. No fue una forma de manipular la historia para luego salir a decir, vio, es que en Jesucristo se cumple eso. No, acuérdense lo que Dios había dicho. Yo anuncio lo que ocurrirá en el final desde el principio. Hay un tercer hecho en relación a la vida del Señor Jesús, y es su huida a Egipto. Hay una promesa que hablaba acerca de esto. Más o menos en el año 730 a.C., el profeta Oseas anunció lo siguiente en el capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, está hablando Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora bien, si el Señor Jesús nació en Belén, ¿por qué ahora entra otro punto geográfico a ser parte de la historia? Porque en el Santo Evangelio según San Mateo se nos va a anunciar que aunque el niño Jesús nació en Belén, no pudieron quedarse ahí por la siguiente causa. Capítulo 2, versículo 13 de Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esa es la causa. Acuérdense que cuando vinieron los sabios de Oriente, fueron al palacio de Herodes preguntando, oigan, ¿dónde está aquel que ha nacido como rey de los judíos? Y ellos creyeron que estaba en el palacio real. Así que Herodes le dice, no está aquí. Pero entonces, como ellos estaban siendo guiados por una estrella, tomaron rumbo hacia donde había nacido. Y la palabra del Señor dice que Herodes les había dicho, cuando lo encuentren me avisan por dónde está para yo ir también y honrarlo. Y dice la Biblia que ellos recibieron un anuncio donde se les decía, vayan por otro camino porque Herodes tenía una mala intención. ¿Cuál mala intención? Bueno, el que ha nacido es rey de los judíos, pero no es mi hijo, así que a mí no me van a venir a quitar el trono ahora. Y dice la Biblia que tuvo la intención de matar al niño, así que el ángel del Señor le anuncia a José, vete hacia Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Versículo 14 dice, y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que aquí el evangelista Mateo nos está citando lo que ya citamos en el libro del profeta Oseas. Hay un cuarto hecho en relación a la vida del Señor Jesús. La unción de él como el Mesías verdadero. Más o menos en el año 721 a.C., el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 de su libro, va a hacer la siguiente proclamación. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros.
La palabra del Señor dice que aquí en esta proclamación Isaías está hablando en primera persona y cualquier persona que lea este texto va a creer que el profeta está hablando de sí mismo. La verdad no es esa. La verdad es que muchos escritos proféticos fueron proclamados en primera persona para que cuando fueran leídos entonces se pudiera entender de quién estaba hablando. Pero aquí el profeta Isaías no está hablando de sí mismo, está hablando del Señor Jesucristo y como ya les dije, esta promesa fue más o menos en el 721 a.C. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? En Mateo capítulo 3, versículo 16, el evangelista nos dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Quiero que entienda lo siguiente. No es que haya descendido una paloma, esa es la forma gráfica como se nos anuncia lo que ocurrió. Quien descendió fue el Espíritu de Dios. Observe bien el texto, versículo 16. Y el Espíritu de Dios fue visto por él bajar como una paloma. Está hablando de la forma como las palomas se posan o aterrizan. No está diciendo que el Espíritu Santo de Dios es una palomita. Está hablando más bien en sentido figurado para decirnos que descendió no como cuando descendió fuego del cielo por medio del profeta Elías, sino que aquí descendió con la unción que le otorgaba al Señor Jesucristo. Esa realidad que dice el versículo 17. Dios desde el cielo habló diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Hay un quinto hecho en relación a la vida del Señor Jesús que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con su manera de enseñar, sus enseñanzas en parábolas. Esta promesa fue hecha más o menos 1000 años antes que el Señor naciera. En el Salmo 78, versículo 1 y 2, dice la palabra que el salmista escribió lo siguiente: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Una vez más, uno podría creer que el escritor está hablando de sí mismo, pero en realidad está haciendo una proclamación profética y por eso se refiere a los receptores de esta profecía como pueblo mío. Así que es Dios mismo hablándole a su pueblo y diciéndole, mis labios pronunciarán parábolas. Observe que está hablando en un futuro. Y esa fue la forma precisamente como el Señor Jesús habló. En Mateo capítulo 13, versículo 34, la palabra de Dios dice que así enseñaba el Señor. Dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una parábola es la forma como por medio de una historia de nuestra cotidianidad, donde tomamos cosas de la naturaleza y del campo sobre todo, y de la forma como nos relacionamos con el otro, revelan principios espirituales eternos que tienen una profundidad mucho mayor que la misma historia. Usted recuerda que, por ejemplo, el Señor Jesús habló de la parábola del sembrador y esa parábola del sembrador él luego la explicó diciendo la semilla es la palabra, el terreno es el mundo y empieza a hablar de los diferentes tipos de terreno. Aquellos que escuchan la palabra, la reciben con alegría pero luego la olvidan. Usted puede leer esto en la palabra del Señor. Y la palabra aquí nos está diciendo que se cumplió. El Señor Jesús habló por medio de enseñanzas. Enseñanzas por medio de parábolas. No fue un conferencista y por eso algunas veces en la historia universal y en canales de televisión donde tratan de rememorar lo que él hizo, lo tratan como un cuentero, alguien que venía y contaba cuentos y entretenía a la gente. No es que fuera un cuentero, en realidad es el Dios verdadero que había anunciado que hablaría por medio de enseñanzas sencillas para que la gente pudiese también entender y recibir el mensaje. Hay un sexto hecho en relación a la vida del Señor Jesús que fue anunciado en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento en la vida de Él. Tiene que ver con el amigo traicionero. Más o menos en el año 1010 antes de su nacimiento, el escritor del Salmo dijo,
Capítulo 41, versículo 9 de los Salmos. Hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Recordemos que los salmos son cánticos. Y usted sabe que muchas veces las canciones no son compuestas por nosotros, pero cuando las escuchamos tenemos la tendencia a relacionarlas con nuestra realidad y nuestros sentimientos. Así que tal vez usted ha leído este salmo y se ha apropiado de él como si fuera su historia personal, porque tal vez usted fue traicionado por un esposo, por una esposa, o por un amigo, o por alguien en que usted confiaba plenamente. Escúcheme algo, este salmo no es para usted y para mí. Este salmo anuncia lo que le ocurrió al Señor Jesús. La Biblia dice que de todos los discípulos del Señor Jesús había uno solo que hacía parte de la misma tribu a la que él pertenecía, la tribu de Judá. Y ese amigo, que es la forma para decir que tenía una particularidad especial en su relación, era Judas. Todos los demás miembros del equipo ministerial del Señor Jesús eran de Israel, pero hacían parte de otras regiones. El único que hacía parte de la tribu de Judá y que por eso el salmista llamará amigo era Judas. ¿Y sabe algo? Esta palabra se cumplió. Cuando usted y yo la leemos y ahora tenemos un contexto diferente, cierto que recordamos lo que ocurrió en la última cena. La Biblia dice en San Juan capítulo 13, versículo 18, que el Señor, hablando de cómo sería traicionado, les expresó esta palabra a sus discípulos: no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Además, usted puede recordar lo que ocurrió en la última cena. La Biblia dice que estando ellos allí cenando, el Señor anuncia que sería traicionado, y entonces Pedro, que estaba a un lado de la mesa, le hizo señas a Juan, que estaba recostado en el pecho del Señor, porque era la forma de costumbre como se sentaban en esa época a cenar. Dice que Pedro le hizo señales a Juan diciéndole: pregúntale quién es. Así que Juan en secreto voltea al Señor y le dice: ¿quién es el que te va a traicionar? Y el Señor le dice: a quien yo le entregue este pedazo de alimento, ese es el traidor. ¿Y se cumplió en quién? En Judas. Un séptimo detalle en relación a la vida del Señor Jesús es que se nos anunció también en el año 721 aproximadamente que sería condenado con criminales. En Isaías capítulo 53 versículo 12, la palabra del Señor dice: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Y sabe cuándo se cumplió esto? Mire lo que dice el doctor Lucas una vez más. Capítulo 23, versículo 39 y siguientes. Uno de los criminales, allí colgados, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. O sea, el Señor Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Se cumplió esa promesa también. Insisto, si alguien dijera que se violó la historia o se forzó para que se cumpliera en él, ¿usted sí cree que alguien quisiera forzar la historia inclusive para llegar a la muerte, y llegar a la muerte como llegó el Señor Jesús, con una reputación pésima porque fue asesinado y crucificado en medio de delincuentes? Hay un octavo hecho y tiene que ver con algo que ocurrió en la cruz, y es cómo fue anunciado que se le daría vinagre para calmar la sed. Esta promesa también fue hecha más o menos 1000 años antes del Señor Jesucristo. En el Salmo 69, versículo 21 dice: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Y se cumplió. El evangelista Mateo nos narra en el capítulo 27, versículo 33 y siguiente lo siguiente: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ese vinagre mezclado con hiel era unos
unas mezclas que se hacían con cierto tipo de hojas y con cierto tipo de especies naturales para tratar de evitar el dolor. Era algo así como un estimulante o como un narcótico, una especie de narcótico que sirviera para anestesia, para evitar el dolor. Pero ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? No quiso beberlo después de haberlo probado. Es como si Él estuviera diciendo, no me interesa no sentir el dolor de lo que está pasando. También en Juan 19:30 dice que al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En noveno lugar, también hay una promesa en relación a que un rico lo sepultaría. La promesa se hizo más o menos en el 721 a.C. y vuelve el profeta Isaías a decirnos, capítulo 53, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cuándo se cumplió esto? Después que el Señor fue crucificado y murió, dice que llegó la noche en Mateo 27, 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra al entrar al sepulcro, se fue. Se cumplió esta profecía. Aunque no fue nadie a su sepultura, aunque nadie estuvo en un funeral, y aunque lo enterraron como a la carrera, o lo sepultaron a la carrera, se cumplió lo que Dios había prometido. Un rico se encargaría de tener un sepulcro nuevo que nadie había usado y lo dispuso para que el Señor allí fuese sepultado. En décimo lugar, la Biblia nos habla acerca de su resurrección. Y yo creo que todos estos hechos anteriores de alguna manera son fáciles de creer, pero cuando llegamos a este punto la gente empieza a dudar. En el año 730 a.C., por medio del profeta Oseas, se había anunciado que estaría muerto y que habría resurrección al tercer día. En el capítulo 6, versículo 2, el profeta dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y así como las promesas anteriores tuvieron cumplimiento, esta también. En Lucas capítulo 24, versículo 45 y 46 dice, entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esto ocurrió después de haber resucitado. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sabe algo, iglesia? Todo lo que se anunció en relación al Señor Jesús se ha cumplido. Por una razón, Dios anuncia desde el pasado lo que ocurrirá en el futuro. Espero que estés siguiendo juiciosamente esto que estamos diciendo. ¿No te ha parecido glorioso hacer este paseo bíblico? Y sé que tú con más tiempo en casa vas a poder tomarlo. Al principio les dije que quería hablarles algunas cosas más, pero no quiero abusar del tiempo y creo que lo que hemos hablado hasta hoy puede ser bien digerido por una razón. Hay muchas más promesas que se hicieron en la Biblia y que se cumplen con exactitud en la vida del Señor Jesucristo. Pero hay una de manera particular y tiene que ver con su regreso. Pudiera tomar algunos textos donde el Señor Jesús mismo habla de esto. Pero como hoy hemos hecho un ejercicio de observar lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y cómo se cumple en la vida del Señor Jesucristo, me gustaría por unos minutos hablarle de una promesa que aún no se ha cumplido y que es la que estamos esperando con ansias, y es la venida en gloria del Mesías, que es Jesucristo el Señor. Esta promesa fue hecha por Dios y para ello usó al profeta Zacarías. El profeta Zacarías tiene una particularidad y es que él anuncia más el segundo regreso del Señor que su primera venida como bebé, naciendo en un pesebre.
Él ahora nos va a hablar del Rey glorioso. Y en el capítulo 14, versículo 3 y siguientes, el profeta de parte de Dios dice lo siguiente: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelean el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Atención. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Zacarías? Que ese Rey glorioso que es Jesucristo el Señor, algún día vendrá, y vendrá acompañado aquí. Cuando se refiere a fieles, está haciendo énfasis en sus santos ángeles, pero también en su preciosa iglesia comprada con sangre. La Biblia nos dice que hay por lo menos 2 acontecimientos que tienen que ver con la humanidad que son muy importantes y que no se han cumplido. El primero, precisamente el regreso del Señor Jesús. La Biblia nos anuncia que el Señor Jesús regresará y arrebatará a su iglesia. Se encontrará con ella en las nubes, y allí en las nubes ocurrirá algo. Todos los creyentes en Cristo Jesús tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Es decir, es el lugar donde seremos juzgados. Ahora bien, no por nuestros actos pasados ni pecaminosos, sino más bien por aquellos que hicimos después de haber recibido el mensaje del Evangelio. Más que un juicio, será como presentar un informe de gestión de lo que hicimos después de haber recibido el santo nombre del Señor Jesús. Todos los creyentes estaremos allí. Mientras eso ocurre en las nubes, la Biblia narra que aquí en la tierra ocurrirá algo que se llama la gran tribulación. Las naciones de la tierra entrarán en terrible caos porque Dios va a derramar su juicio contra las naciones. Se derramará la ira del Señor. Y me parece importante decirle esto. Según la profecía bíblica, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Estamos pasando un tiempo de tribulación, sí, que es lo que se llama el juicio de la familia de Dios. Ya hablé de esto hace unas semanas atrás. Pero dice la Biblia que cuando estemos en el tribunal de Cristo presentaremos informe de lo que hicimos, todos los creyentes. Cada padre de familia presentará informe de cuántas veces le enseñó a sus hijos la palabra del Señor. Se le preguntará por sus hijos que aceptaron el mensaje del Evangelio y están presentes, pero también se le preguntará ¿por qué no están otros hijos? ¿Acaso fue tu mal ejemplo? ¿Acaso fue una mala gestión? ¿No supiste comunicar el mensaje? ¿Te comportaste como una persona fría, cruel, mezquina? Allá tendrás que presentar cuentas de eso. También la palabra del Señor dice que los pastores, por ejemplo, tendremos que presentar informe de las almas de cada creyente o del alma de cada creyente. La palabra del Señor dice eso en Hebreos. Le pide a los creyentes que ustedes, por favor, nos respeten y nos sujeten y nos ayuden a hacer con alegría el trabajo, porque algún día tendremos que presentar informe de su alma. Los que enseñamos la palabra del Señor, además, seremos premiados, como dice por medio del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3, donde dice: entonces los entendidos, es decir, la iglesia que entiende el mensaje, resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero cuando todo eso termine, cuando se terminen de entregar las recompensas para todos aquellos que sirvieron en detalles mínimos, pero también en grandes detalles para el reino de Dios, dice por medio del profeta Zacarías que el Señor mismo vendrá acompañado de todos nosotros para liberar a su pueblo Israel de la gran tribulación. Se acerca ese momento. Cuando el pueblo de Dios, que es la iglesia, esté en las nubes con Él, en este mundo Israel estará sufriendo porque ellos habrán creído que el Mesías verdadero es quien se presenta como el anticristo. Y dice la palabra del Señor que después de un tiempo Israel dirá:
este no es el verdadero Mesías, este es un tipo inmoral, es alguien que está llevando las cosas a un extremo al punto de deshonrar la palabra de Dios. Y si fuera Dios mismo, entonces honraría la palabra. Y dice que se les quitará el velo a ellos. Y ellos dirán y harán lamento porque reconocerán cómo no nos habíamos dado cuenta. El verdadero rey prometido es ese al que traspasamos, crucificamos, insultamos y despreciamos, que es Jesucristo. Y cuando el diablo, por medio del anticristo, esté a punto de acabar con el pueblo de Israel, dice la Biblia que el Señor mismo descenderá y nosotros, su iglesia, vendremos detrás de él para quitar al anticristo de ese lugar que se hizo en el templo que se levantará en Jerusalén, donde él se creerá Dios y tratará de gobernar como Dios, pero donde estará maltratando a Israel, el pueblo de Dios. Y el Señor dice, o dice la palabra del Señor, que el Señor con un soplo de su boca y con el resplandor de su venida vencerá al anticristo. Y todos nosotros tendremos que pelear para establecer el reino de Dios, y las naciones que están en contra de Israel caerán humilladas. Ese es otro tema del cual hablaremos también más adelante. Así que viene el Señor Jesús y viene a recoger a su iglesia. Hace algunos días estaba hablando acerca de cómo muchas veces nuestra doctrina está basada en cánticos que están equivocados. Recuerdo que cuando era niño había un cántico que me gustaba que decía: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Así es. ¿Sabe algo? Durante muchos años ese cántico ha sido lo que la iglesia más entiende en relación a la venida del Señor, pero ese cántico es equivocado, porque la Biblia no dice que las naciones le van a dar la bienvenida al Señor. La Biblia dice que el Señor va a venir a pelear contra las naciones por todo lo malo que han hecho. Así que ese cántico no es tan cercano a la realidad bíblica, porque ni siquiera la iglesia esperará al Señor y entonces se alegrará, porque la iglesia del Señor lo que va a ocurrir es que será arrebatada y será llevada a estar en las nubes con el Señor para luego regresar, que es lo que dije hace unos minutos atrás. Entonces, usted me podría ayudar a mí a tratar de entender y de explicar por qué he dicho todo esto. ¿Cuál es el propósito final de la profecía bíblica? ¿Por qué nos entregó Dios un libro que nos dice lo que ocurrirá en el futuro? ¿Por qué llamé a este sermón La Biblia revela el futuro? Y hay una respuesta. Todas las demás profecías que están por cumplirse tienen una misión central, y es hacernos conscientes de la venida del Señor como una realidad inminente. Queridos hermanos, el Señor Jesús va a regresar, y aunque nos estén acusando y diciendo que somos seguidores apocalípticos de Cristo para hacernos burla, bullying y matoneo, diciendo lo que dice el apóstol Pedro cuando pregunta y dice: ¿y qué hay de ese Señor que ustedes dicen que vendrá? Eso es lo que el profeta está hablando en su segunda carta, en el capítulo 16, versículo 21, o en el capítulo 1, versículos 16 al 21. Que la gente se va a burlar diciendo: ¿y qué hay de la venida del Señor? ¿Qué hay de ese mensaje que llevan diciendo durante siglos? Esta semana se burlaban de nosotros. Vea, predicadores apocalípticos llevan predicando lo mismo y nada pasa. Quiero que sepa algo. Va a pasar. El Señor Jesucristo prometió que vendría y va a regresar. Y así como se cumplieron los otros detalles que hemos visto hoy, en esta parte de la historia del Señor Jesús no habrá cambios. El Señor Jesús va a regresar por usted y por mí. ¿Está usted preparado para el regreso del Señor? Si el Señor Jesucristo regresara hoy, ¿está usted listo para irse? ¿Es verdaderamente usted alguien que ha nacido de nuevo? ¿Es usted alguien que vive por la palabra? Queridos hermanos, en Hebreos capítulo 28 o capítulo 9 versículo 28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez
ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Estás esperando al Señor? Anhelo que sí, porque muy pronto vendrá el Señor. Oremos un momento. Señor, hoy hemos visto en tu palabra cómo todo lo que has anunciado en realidad se ha cumplido. Y aunque faltan unas profecías, este tiempo nos permite entender que la profecía que falta también se cumplirá. Hoy te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia donde esté y que ellos entiendan que tu regreso es inminente. Y te ruego por amor a tu nombre que nos lleves para estar contigo. Te ruego, Señor, que esta sea una mañana de nueva oportunidad en tu gracia para aquellos que han sido duros de corazón y que negándose a recibir la palabra han ignorado tu voz. Te ruego que traigas también sanidad sobre aquellos que han sido lastimados desde púlpitos cristianos por falsos maestros y falsos cristos que querían sus bienes pero no sus almas. Y entonces decidieron dejar de congregarse y su fe se apagó. Te ruego por aquellos que han sido lastimados en su buena fe. Y te ruego para que ellos, junto a tu pueblo santo, a partir de este instante, tengan una convicción del día a día, permanentemente, las 24 horas del día. Y es que vas a llegar o aparecer por segunda vez para traer salvación solo a quienes te estamos esperando. Hoy te pido con todo mi corazón, en presencia de mi familia y de esta iglesia que nos ve, Señor, ven y sálvanos porque te estamos esperando. A ti, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal si compartimos una vez más una canción que hace unos minutos Claudia nos dirigió en relación a cómo estamos esperando la venida del Señor? Anhela esta venida. Por favor, comparte este sermón en sus redes sociales, dele compartir, mándeselo a sus amigos, familiares, inclusive a personas que usted no ama tanto. Permítales recibir este mensaje para que ellos se acerquen a Jesús el Señor, porque Jesucristo el Señor es perdonador, ya lo hizo en la cruz del Calvario, nos ama, pero recuerde, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de nadie, sino para traer salvación a quienes lo estamos esperando. Escuchemos esta canción. Yo por ahora me despido. Dios te bendiga, te amamos. En la venida del Mesías
y amamos tu venida. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.